Hola con todos. El día de hoy les vamos a presentar acerca de Eugenia Viteri. Los integrantes de esta presentación somos Camila Almendaris, Emily Gallo, Jordan Pila y Lisbeth Ceballos. Eugenia Viteri nació el 14 de abril de 1928 en Guayaquil, Ecuador, hija de Ignacio Viteri Urquiza y de María Tomasa Segura León, oriundos de las Lomas de Santa Lucía, Cantón Daule, provincia del Guayas. Su madre trabajaba en una fábrica de botones para sostener a sus cuatro hijos. Nació Eugenia y mucho después se casó en segundas nupcias con Jacinto Becerra López y mejoró su situación económica. Estudió la primaria en la escuela Pedro Vicente Maldonado, donde obtuvo un primer premio por sus excelentes calificaciones. Sin embargo, debido a un paludismo crónico, tuvo que interrumpir sus estudios por 2 años. A pesar de esto, su interés por la literatura se mantuvo, recopilando poemas de autores como Pablo Neruda y Gabriela Mistral en un álbum que más tarde le fue robado por una prima. En 1942 finalizó la primaria y comenzó a estudiar comercio en Marco Reynoso, alquilando cuentos de Anderson y Dickens para leer. En 1944, su padre, sorprendido por sus conocimientos, le inscribió en el Instituto Comienzos, pero al ser clausurado, continuó en el Colegio Nacional Guayaquil, donde intercambiaba acrósticos por comida con sus compañeras. En 1950 ingresó en la Escuela de Teatro de la Casa de la Cultura del Núcleo de Guayas, lo que le permitió relacionarse con artistas y escritores. 3 años después se matriculó en filosofía en la Universidad de Guayaquil. Simpatizante del marxismo, debió exiliarse en Chile en 1963 tras la instauración de una dictadura militar. Allí pasó por dificultades económicas y morales, hasta que en 1965 viajó a Cuba con su esposo Pedro Jorge Vera, invitados por Fidel Castro. Regresaron a su país en 1966 tras la caída de la dictadura. En 1983 fundó la Fundación Cultural Manuela Sáenz, convirtiéndose en una destacada defensora de los derechos de las mujeres. A lo largo de su vida ejerció diversas profesiones, pero siempre encontró tiempo para dedicarle a la literatura, hasta que falleció el 21 de septiembre del 2023 a sus 95 años de edad. En un largo del contexto histórico de Eugenia Viteri, se podría decir que durante gran parte del siglo XX, Ecuador atravesó frecuentes golpes de estados, dictaduras y gobiernos populistas, creando tensiones sociales y económicas, lo que reflejaba en las condiciones de vida precarias de las clases trabajadoras, lo cual provocó una desigualdad y tuvo entre luchas a élites y a las clases populares, que eran muy marcadas, con una fuerte concentración de la riqueza en manos de pocos y la mayoría de la población viviendo en condiciones de pobreza, lo cual provocó una migración a mediados del siglo XX. Hubo una creciente migratoria, se podría decir, del campo a la ciudad en busca de mejores oportunidades, lo que provocó el crecimiento de varios barrios marginales y el aumento de problemas sociales como el desempleo y la falta de servicios básicos. Se puede también decir algo del contexto social de Eugenia Viteri, que se enmarca en la corriente del realismo social, un movimiento literario que buscaba retratar las injusticias y la vida cotidiana de las clases populares. Sus obras reflejan con crudeza y sensibilidad las desigualdades, el machismo, la pobreza y la lucha por las dignidades humanas. También se dice que Eugenia Viteri no solo fue una observadora, sino también una activista. Su literatura es una forma de denuncia y de visibilización de los sectores más marginados, especialmente las mujeres y los trabajadores. Eugenia Viteri, además de escritora, fue educadora y promotora cultural, contribuyendo a la formación de generaciones de jóvenes con una conciencia social crítica. Obras de Eugenia Viteri. El Anillo. Este libro es una colección de cuentos. Eugenia Viteri es conocida por su habilidad de explorar las complejidades de las relaciones humanas y la vida cotidiana con una prosa lírica y evocadora. El Anillo probablemente contiene historias que reflejan estas características con un enfoque de memoria y las conexiones entre las personas. Las alcobas negras. Esta es una novela de Eugenia Viteri. La obra se destaca por su exploración de la sexualidad femenina y las complejidades de las relaciones íntimas. Viteri desafía las normas sociales y explora temas tabú como una franqueza y profundidad psicológica notables. La antología básica del cuento ecuatoriano. Esta es una antología que reúne cuentos de diversos autores ecuatorianos. Eugenia Viteri participó en la selección y compilación de los cuentos, lo que demuestra su conocimiento y experiencia en la literatura ecuatoriana. La antología ofrece una visión general de las diversidades, riquezas del cuento ecuatoriano. A Taste of Ecuador. Es una colección de cuentos de Eugenia Viteri que se centra en temas ecuatorianos. El título sugiere que los cuentos exploran la cultura, la gastronomía y la identidad ecuatoriana. Viteri utiliza sus habilidades narrativas para crear historias que capturan la esencia de la vida en Ecuador. Los cuentos probablemente exploran temas como la familia, la comunidad, las tradiciones y los desafíos. La obra de Viteri se enmarca dentro del realismo social, una corriente que busca representar la vida de los más desfavorecidos con un enfoque crítico. Su estilo es sencillo pero contundente, con descripciones vividas que transmiten la dureza de las condiciones de vida de sus personajes. La escritora no se limita a contar historias, sino que busca generar conciencia sobre problemáticas estructurales que siguen vigentes. Los zapatos y los sueños. Esta colección de cuentos refleja la miseria y la lucha cotidiana de los sectores populares. La narrativa es directa, y aunque en algunos momentos adopta un tono didáctico, su mayor fortaleza radica en la sensibilidad con la que retrata la injusticia social. Cada historia es un retrato descarnado de la vida de Ecuador, con un fuerte sentido de denuncia. El anillo.
Es un cuento breve pero cargado de simbolismo. A través de un simple anillo, el autor explora temas profundos como el amor, la posesión y la pérdida. El anillo, más que un objeto material, representa compromisos no cumplidos y emociones no expresadas. Viteri logra, con pocas palabras, transmitir la fragilidad de las relaciones humanas y la importancia de lo que dejamos atrás. Es un relato que invita a reflexionar sobre las conexiones emocionales y lo que realmente importa en nuestras vidas. Alcobas negras. Es un libro que deja una huella profunda en quien lo lee. No es una historia ligera ni un libro que simplemente se disfruta. Es una obra que incomoda, que golpea con la realidad y que obliga a reflexionar. Eugenia Viteri, como en muchas de sus obras, explora la vida de los personajes atrapados en situaciones de opresión, violencia y sufrimiento, especialmente desde la perspectiva de las mujeres. En este libro nos encontramos con relatos que muestran la dureza de la sociedad, el machismo arraigado y la hipocresía de ciertas estructuras sociales. Antología básica del cuento ecuatoriano. Esta obra es una compilación imprescindible para conocer el cuento ecuatoriano en toda su riqueza y evolución. Eugenia Viteri, con su sensibilidad y profundo conocimiento de la literatura, logra reunir cuentos que no solo representan distintos estilos y épocas, sino que también reflejan las preocupaciones sociales, culturales y humanas de Ecuador.